el descontrol que hubo hoy con los celulares y algunos se siguieron igual, pero otros no se enteraron los teléfonos de que ya no hay ese horario y se pusieron en el horario de verano, entonces por eso tuvo esa pequeña descontrol. Bien, vamos a dar inicio. Antes de empezar, quiero una lectura que me gusta compartir cuando voy a evangelizar. Efesios 2:1, antes de empezar la oración, dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estamos aquí solamente por gracia de Dios. Nadie de nosotros merecemos estar aquí. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, para dar inicio a nuestro servicio de adoración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos tu bendita palabra que nos alienta, nos ayuda, nos llena de esperanza, Señor. Te pedimos por los hermanos y las personas que viven allá en Acapulco, que están doblemente con una tragedia, Señor. Están sufriendo los estragos, tal vez de tu ira, Señor. Algunas personas dirán cosas de la naturaleza, Señor. Nosotros sabemos que todo lo tienes bajo control. Tú permites algunas cosas a veces para que por este sufrimiento que tienen, Señor, se clamen a ti, Señor, y te pidan perdón, como todos de nosotros, cada uno de nosotros, un día venimos a pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, y nos lavaste con la sangre preciosa de tu Hijo, bendito Dios. No nos cansamos de darte las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí por gracia, Señor. Escucha nuestras oraciones, Señor, y nuestras alabanzas, este servicio de oración. Te alabamos, te glorificamos, Padre, y trae a aquellos hermanos que vienen en camino, bendito Dios. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero saber, antes que sigamos, si hay alguien que nos visita por primera vez para darle la bienvenida, por favor, si se ponen de pie, por favorcito. Bien, bendito sea Dios, qué bueno. Si me dan sus nombres fuertes, por favor, porque estoy un poco chorejo. Por favor, por allá, empezamos. Laura y ¿quién? Cristian. Muy bien, después de que se presenten todos, vamos a darles un aplauso de bienvenida. ¿Quién más? Momento, es que faltan más personas. Al final, por favor. Allá atrás, por favor. Carolina, muy bien. Allá toda una familia, bendito sea Dios. A ver, díganme sus nombres. ¿Quién? Gustavo, Michelle, Joshua, Daniel, Gabriela. ¿Alguien más de ese lado, por favor? Víctor Vázquez. Bien. ¿Alguien más? No, nadie me falta. Bien. Un morenito que no se quiere poner de pie, pero bueno, su nombre nada más fuerte, por favor. Edgardo. Muy bien, vamos a dar un aplauso de bienvenida. Bienvenidos, hermanos. Tomen asiento. Bien, entonces vamos ahora a la lectura bíblica, por favor. No, pero esa fue una de mi corazón. Ahora va a ser la oficial. Efesios 1, del 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice así la palabra de Dios. Por causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pasemos a alabar a nuestro Señor, mis hermanos, si se ponen de pie, por favor. Sí. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar varios himnos que son muy antiguos, bastante antiguos. La ventaja de esto realmente es que fueron escritos por teólogos. Muy importante eso, ¿no? Saber que el Señor los usó para esto. El primero se llama Sé tú mi visión. Sé tú mi visión. Vas poniendo ya de una vez la letra, para que vayan viendo. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada se aparte de mi corazón. Noche y día pienso en ti, mi Señor, y tu presencia es la luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Como tu Hijo tenme, Señor mi Dios, siempre morando en un mismo amor. Sé tú mi escudo, mi espada en la lid, mi única furia, mi dicha sin fin, del alma mi amparo y mi protección. A las alturas condúceme Dios. Las riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el
Rey de los cielos, Rey de los cielos, tesoro mejor. Hay que bajarle a mi micrófono, por favor, un poquito. Se está viciando, ¿sí? Por favor. Gracias. Bueno, el siguiente se llama Oh, quien tuviera lenguas mil. No tiene nada que ver con el don de lenguas, ¿eh? No tiene nada que ver. Sí, tengo que aclararlo. Este himno fue compuesto en 1780 aproximadamente. Para que ustedes sepan más o menos qué antiguos somos aquí, ¿eh? Qué antiguos. Pero por la gracia de Dios aquí estamos. Así que un poquito más al piano nada más. Oh, quien tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey y sus triunfos alabar. Su nombre trae consuelo y paz, nos libra del temor. Salud, aliento y gozo es vida al pecador. Quebranta el poder del mal, al preso libra hoy. Su sangre limpia ser más vil, aleluya, limpio estoy. Señor Jesús, ayúdame, tu nombre proclamar a todo el mundo en derredor, tu grandeza ensalzar. A todo el mundo en derredor, tu grandeza ensalzar. Imagínense esto cantándolo los pioneros, los primeros pioneros que llegaron a Estados Unidos, estos temas, cantándolos ahí, todos los hermanos. Qué maravilloso, ¿no? Voy a tenerle que subir al piano acá. Este se llama Dulce Oración. Dulce oración.
espero recibir la gran divina bendición y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Hasta el momento en que veré a Cristo en célica mansión, entonces yo me despediré feliz en ti, dulce oración. Amén. Gloria a Dios. Pónganse sentados, por favor, hermanos. Su escuela dominical. Ahora la predicación va a estar a cargo de nuestro hermano Jonathan Godoy. Normalmente la predicación está a cargo de nuestro hermano y pastor titular Enrique Godoy, pero ahora está invitado nuestro hermano Jonathan Godoy, que viene de allá de Pachuca. Mi hermano, adelante. Sí, bueno, ¿se oye? Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes, de acá, desde las tierras de la Bella Airosa, ¿no? Reciban un saludo desde la familia Godoy Alzaga, a ver si la próxima semana ya podemos venir todos, primero Dios, y no hay obstáculos, porque la carretera México-Pachuca está ahorita difícil, está muy difícil. Allá si van para allá, para la altura de Indios Verdes, ¿cómo está la cosa, del paso obstruido? Las 3 estaciones de Metrobús, las 3 primeras de hasta arriba están out, están cerradas. Si les paso el dato, porque yo lo viví ayer. Híjole, el rodeo que tuve que dar. Y el camión también se rodeó porque estaba bloqueado el acceso de entrada a la Ciudad de México, a Indios Verdes. Así que toman sus precauciones. Y bueno, después de esta red vial, ya pasamos, hermanos, con nuestro pasaje de esta mañana, que es nada menos que el Salmo 13. Espero que no sean supersticiosos con el número 13, que es una tontería. Qué bueno que no es viernes, ¿no? No, pero es el Salmo 13. Y tiene mucho sentido este hermoso título que se llama Alumbra mis ojos. Parece el título de una canción, ¿no? Salmo 13. Alguien dijo una vez esto, y cito: a veces basta hablar con un amigo sobre un problema para verlo en la perspectiva adecuada. A veces basta hablar con un amigo sobre un problema para verlo en la perspectiva adecuada, ¿sí o no? Es cierto. A veces juzgamos a otro
O le decimos algo que no, pero no nos ponemos en sus zapatos, ¿no? A veces nos hace falta estar del lado del otro, ¿no? Y bueno, siempre que vean los salmos de David, podrán verse en algún lugar u otro, ¿no? Pero nunca vas a una esquina donde no encuentras a David en esa esquina, en los salmos que él escribió, claro. Creo que nunca estuve tan bajo como para no encontrar. Esto lo dijo Spurgeon, hermanos. Spurgeon citó esto precioso. Creo que nunca estuve tan bajo como para no encontrar que David fuera más bajo, y nunca subí tan alto que no pudiera encontrar que David estaba arriba de mí, listo para cantar su canto en un instrumento de cuerda, incluso como yo podía cantar el mío. Eso dijo Charles Spurgeon. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues ¿cuándo se escribió este salmo, hermanos? El Salmo 13. Pues como la mayoría de los que hemos visto, data aproximadamente del 980 antes de Cristo, 979, 980 antes de Cristo. Y en esta ocasión revisé una tabla de fechas para corroborar todo lo que pudo haber pasado en aquellos años, y esto me hizo hasta cambiar algunos datos que hice en mensajes anteriores, donde me equivoqué, ahí lo admito. Por la tabla me di cuenta, no. Resulta que en el 980, les voy a decir todo lo que pasó. Para entrar correctamente en el contexto, en el año 980 en el que estamos, nos encontramos ahora bajo el largo de reinado del mismo David. No estaba reinando Saúl, estaba reinando David, y estaban en días de guerra. Y Joab, sobrino de David y general del ejército sitia, ahí para ese año conquistó y arrasó la tierra de Rabá. Y David, ¿qué hizo? Se puso la corona del rey de Rabá. Y los hombres de David van contra los filisteos y matan a varios gigantes. No solo Goliat era el único. Los gigantes eran muchos de su tierra, de los filisteos, y mataron a varios gigantes. Y todo esto ustedes lo pueden ver en el capítulo 20 del primer libro de Crónicas. Si quieren anotarlo para tener el contexto, no vamos a leerlo, pero ustedes anótenlo. Primero de Crónicas 20, todo el capítulo. Ahí es todo lo que estaba sucediendo con el ejército de David. También para el 980 pasan varias cosas. Por ejemplo, Absalón, el hijo de David, ya es un adulto joven. David, por su parte, ya tenía casi 30 años de ser rey. 30 años de ser rey. Y ya tenía un tiempo de haberse casado con Betsabé, y ya hasta tenían a Salomón. De hecho, es posible que Salomón tuviera aproximadamente unos 10 añitos de edad. Solo unos 10 añitos el escuincle. Lo que probablemente no había sucedido para el 980 eran dos cosas. Absalón comenzando a conspirar contra David. Todavía no. El joven todavía estaba en la ciudad de Jesús y apenas andaba en proceso de regresar a Jerusalén, ¿no? Tampoco había sucedido cuando el diablo incitó a David a forzar un censo en Israel, ¿no? Cosa que vio el Señor y dijo, no, a mí esas cosas no me gustan. En fin, este es un salmo de transición, hermanos, comenzando por el desánimo y la desesperación. David termina en un lugar de confianza, gozo y aliento, hermanos. Así que vayamos a nuestro salmo el día de hoy, Salmo 13, que dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén, hermanos. En fin, el título nos dice también ahí, tanto el autor como la audiencia del Salmo, al músico principal, Salmo de David. Es clásico, ¿no?, que venga ese pequeño título. Pero algunos creen que el músico principal es el Señor Dios mismo. Y otros suponen que fue un líder de coros o músicos en la época de David, como Emán, el cantor, o Asaf, que ustedes saben que también escribió varios salmos, ¿no? En fin, hermanos, la esencia es esto. Hermanos, Dios quiere que todo su pueblo participe en adoración,
como lo que acabamos de hacer con los hermosos cantos, hermanos, pero participar en adoración, más que eso, más que cantar, es nuestra actitud reverente al Señor. Hermano, hermana, quizás usted no sea un genio de la música, un profeta o un maestro, pero Dios puede utilizar cualquier cosa que usted tenga que ofrecer. Desarrolle sus dones especiales para ofrecerlos en el servicio a Dios. Y los salmos, qué mejor, ¿no? Los salmos son una excelente lectura para estimularnos a adorar al Señor de forma sincera, ¿no es cierto? Los salmos, nada menos. De modo que tenemos aquí 3 puntos a explorar en este salmo sobre David, si quieren anotarlos. 3 puntos. Su lamento, su petición de ayuda y su confianza. Punto 1, su lamento, el lamento de David. Punto 2, su petición de ayuda. Y 3, su confianza. Así que vamos a ver el primero, que es el lamento de David. Aquí vemos la desesperación de David con el Señor, ¿no es cierto? Versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová? En este salmo la frase ¿hasta cuándo? Fíjense que aparece hasta 4 veces en los primeros 2 versículos, indicando no otra cosa que un desconsuelo profundo del rey, ¿no? Y no es el único salmo, ¿eh? Por ejemplo, Salmo 35:17 dice: ¿hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. También en el Salmo 89:46 dice: ¿hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Varios salmos nos dicen estos términos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y parece que todos los hijos de Dios nos hemos hecho esta pregunta en un momento u otro, ¿no es cierto? Y que todos los creyentes alguna vez nos hemos sentido ignorados por Dios. Admitámoslo, a veces nos ha pasado. O al menos hemos esperado mucho tiempo para que el Señor haga lo que se supone para nosotros que tiene que hacer Dios. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta crítica que indica esa impaciencia humana frente al silencio de Dios, ¿no es cierto? Cuando el creyente sufre y parece que Dios no oye sus oraciones, ¿qué sucede? Comienza muchas veces a dudar. La angustia se apodera de él. Ya no siente la comunión con Dios como antes. Y a menudo desmayamos ante la simple duración de nuestras pruebas, ¿no? ¿No es así? Creemos que podríamos soportar casi cualquier cosa si supiéramos cuándo llegaría a su fin. Sin embargo, a veces pasamos por problemas que nos hacen gritar: ¿hasta cuándo? Porque parece que nunca va a acabar esto. Hasta Habacuc, incluso Habacuc en el 1:2, Habacuc 1:2, el profeta dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Es natural que salga de nosotros esa desesperación a veces, porque no sabemos. Dice Habacuc 1:2: ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Ahora imagínense la desesperación de un incrédulo, de un inconverso que no sabe nada, no sabe ni siquiera si Dios existe o no. Claro, Dios les da evidencias de que hay un Dios creador y él se rehúsa, se resiste a creerlas, ¿no? Pero si eso sucede con el creyente, muchas veces, admitámoslo, nos ha pasado. Dice Spurgeon, nuevamente voy a citar a Charles Spurgeon, cito: esta pregunta, ¿hasta cuándo?, presagia un deseo muy intenso de liberación y una gran angustia en el corazón. No es fácil evitar que el deseo se degenere en impaciencia. Oh, por la gracia de que mientras esperamos en Dios, seamos impedidos de complacer un espíritu murmurador. Está buenísima esa última frase, ¿no? Oh, por la gracia de que mientras esperamos en Dios, seamos impedidos de complacer un espíritu murmurador. Y empezamos a cuchichear, ¿no? Y a decir: no, Dios me falló en esto, Dios me falló en otro. Y así es, empieza a brotar el pensamiento carnal, el pecaminoso. Seguimos, hermanos. ¿Me olvidarás para siempre? Dice ahí en el Salmo. ¿Me olvidarás para siempre? Olvidar aquí se traduce del hebreo shaukau, que es también no darse cuenta de, dejar ir por falta de memoria,
o de atención, me olvidarás. El dolor del corazón de David aquí proviene de la sensación de que Dios ya, como que Dios ya ni se da cuenta, ¿no? O de que Dios se estaba distanciando de él. Y sabemos por la historia que el salmista había enfrentado circunstancias peores, ¿no? Pero las había enfrentado con más valentía cuando sentía la presencia de Dios con él. Sin embargo, ahora, sintiéndose distante de Dios, pues no hizo falta mucho para que David se desesperara, ¿no? Como muchas veces sucede con nosotros. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahí vean en el Salmo lo que sigue. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Rostro, aquí esta palabrita se traduce del hebreo paunim, que también es tu presencia. Imagínenselo, leyéndolo de esta forma. ¿Hasta cuándo esconderás tu presencia de mí? Por supuesto, Dios no se olvidó de David. Sería insensato afirmar eso, ¿no? El Señor no ocultó su rostro a David, pero David sentía como que sí lo había hecho. Como el Salmo 44, 24, ¿no? Salmo 44, 24, que dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Hermanos, cuando tenemos sentimientos muy fuertes, los sentimientos a veces juegan en nuestra contra, ya que estos comienzan a crear su propia realidad. Lo repito, cuando tenemos sentimientos muy fuertes, a veces juegan en nuestra contra, ya que los sentimientos comienzan a crear su propia realidad y no debería ser así. Aquí David siente que Dios se había olvidado de él, ¿no? Creía que se estaba escondiendo. Así que era cierto para David, pero ojo, era cierto según sus sentimientos, según los sentimientos, no según los hechos. Era cierto según los sentimientos, no los hechos. Por ejemplo, vayamos a Job, acompáñenme a Job 13. Y también una angustia, ustedes conocen la historia de Job, qué angustia sufrió este hombre. El demonio le quitó todo lo que él tenía. Y aquí que está discutiendo con sus amigos, dice Job 13, 23 y 24. 13, 23 y 24. Job dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Así, hay una angustia muy similar, ¿no? Pero todo eso pasaba en la mente de Job. Juan Calvino escribió algo de manera magistral lo que escribió Calvino, y cito: no es que la verdad de las promesas de Dios se haya extinguido en el corazón de David, o que no haya descansado en su gracia, pero cuando durante mucho tiempo estamos abrumados por calamidades y cuando no percibimos ningún signo de ayuda divina, ese pensamiento inevitablemente se impone sobre nosotros que Dios nos ha olvidado. Reconocer en medio de nuestras aflicciones que Dios realmente se preocupa por nosotros no es la forma habitual con los hombres o lo que provocarían los sentimientos de la naturaleza, pero por fe aprendemos su providencia invisible. Sigue diciendo Juan Calvino: por lo tanto, le pareció a David, por lo que podía juzgarse por contemplar el estado real de sus asuntos, que había sido abandonado por Dios. Al mismo tiempo, continúa Calvino diciendo: al mismo tiempo, sin embargo, los ojos de su mente, guiados por la luz de la fe, penetraron hasta la gracia de Dios, aunque estaba oculto en la oscuridad. Si hubiera sido de otra manera, ¿cómo podría dirigirle sus gemidos y oraciones? Siguiendo este ejemplo, debemos luchar tanto contra las tentaciones como para asegurarnos por fe, incluso en medio del conflicto, que las calamidades que nos impulsan a la desesperación deben superarse. Eso dijo Juan Calvino. Está buenísimo. Y está bien que David sintiera sus sentimientos y era bueno llevárselos a Dios, ¿no es así? Pero nunca debería de aceptar lo que le dijeran los sentimientos como si fueran el veredicto final. Lo malo, como siempre sucede cuando nos vamos a los extremos, ¿no? Por un lado hay gente flemática, ¿no? Que puede dominar también sus emociones, que se ven robóticos, ¿no? Jamás podremos saber qué sienten. Y por otro lado, muchos viven su vida regidos por los sentimientos. Caramba, no hay un equilibrio sano, ¿no?
Creen que cualquier realidad que se les presente sus sentimientos, esa es. El problema con esto es que aunque tenemos sentimientos porque fuimos hechos a imágenes de Dios, estos han sido afectados por la caída. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Ya no podemos confiar igual en nuestros sentimientos, debido a que estos han sido afectados por el pecado y han sido corrompidos por él, desgraciadamente. ¿Sí o no? La desesperación de David. Ahora vamos al versículo 2, hermanos. Vemos a la desesperación de David consigo mismo y con los demás también. Versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas de corazón cada día? Pues no es de extrañarse que David se desanimara, ¿no? El buscar consejo en su propia alma lo había llevado a la tristeza en su corazón día con día. Como lo dice Proverbios 15:13, ¿no? Proverbios 15:13. El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Cuando estás quebrado de corazón, ¿qué te levanta? El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza de este se quebranta el espíritu. ¿Qué es lo que estaba pasando el apóstol Pablo? ¿Ustedes recuerdan cuando le escribió a los romanos? En Romanos 9:2. Ahí también estaba aflorando su corazón, desahogándose el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Dijo en Romanos 9:2, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, de que ¿qué? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. También Pablo estaba quebrantado por eso, ¿no? Y muchas veces, hermanos, cuando yo me enfrento a problemas encuentro que esto es cierto. Cuanto más pienso en los problemas, y esto es algo que no debería ser, cuanto más pienso en los problemas, más me deprimo. Pero cuando oro por los problemas, el enfoque cambia. El Señor puede hacer que nos dé una sensación de liberación y de paz cuando oras por esos problemas, en lugar de estar dándole vueltas al asunto. Mejor ora al Señor por esos problemas. Cuando estoy desanimado cuando estoy desanimado y deprimido, la respuesta no está en mirar dentro de mí, sino en mirar al Señor. Amén. Amén, hermanos. Juan Calvino, nuevamente lo cito. Juan Calvino escribió esto y que vivió David. Lo que vivió David es una inquietud, y cito: como en una enfermedad grave, donde los enfermos desearían cambiar de lugar en cada momento, y cuanto más agudos son los dolores que los afligen, más inquietos y ansiosos están en cambiar y cambiar. Entonces, cuando la angustia se apodera de los corazones de los hombres, sus víctimas miserables están agitadas violentamente por dentro y encuentran más tolerable atormentarse a sí mismos sin obtener alivio que soportar sus aflicciones con mente serena y tranquila. Eso dijo Calvino. Martín Lutero dijo que la esperanza misma desespera y la desesperación empieza. La esperanza misma desespera y la desesperación empieza. A menudo el mismo creyente en su angustia busca respuesta por otros caminos. Eso dijo Lutero. Hermanos, que el Señor nos libre de buscar la respuesta en otros lados. Tengan mucho cuidado con otros consejitos de incrédulos. Tengan mucho cuidado con esos libros populares de autoayuda. Podrán tener varios tips muy útiles, eso sí, no lo dudo. Algunos son tips muy prácticos, pero todos esos tips están mezclados de una manera muy astuta con veneno, con soluciones que apelan más al orgullo humano y contradicen a la palabra de Dios. Es más, hacen como que Dios no existe y como que tú eres el dueño de tu propio destino, ¿sí o no? Que tú lo controlas, tú mantienes el control de la situación, como si yo pudiera realmente controlarlo todo, ¿no? Y ahorita los libros están peor. Tú eres lo que tú te autopercibas. De ahí se agarran todos, ¿no? ¿Cómo? Define tus derechos. Todo es apelar a mis derechos, a mi ego, ¿no? Eso no resuelve nada. Solo aumenta el orgullo y al narcisista que traemos dentro. Vaya, si voy a una librería Maranata, ya encuentro material basura. Cuanto más terrible, si creo que me resolverá la vida un librito que me encuentre en el Vips o en el Sanborns. Así que ojo, hermanos, con esas ayudas.
Seguimos. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto menciona la tercera forma en que David estaba deprimido. David no quería perder en ningún área donde era atacado y ver a su enemigo enaltecido sobre él. No quería ver a su enemigo enaltecido sobre él. Algo similar al Salmo 42:10. ¿Lo pueden ustedes ver? Salmo 42:10. Salmo 42:10. Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? O sea, hacen leña del árbol caído, ¿no? Y creen que ellos tienen la victoria. Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Está como en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿dónde? Provocadores, ¿no? Aquí David estaba deprimido en tres maneras. Primero, en su relación con Dios. Segundo, consigo mismo. Y tercero, en cuanto a sus enemigos. Y hermanos, este no necesariamente es un deseo puramente egoísta. David sabe que él era un hombre de Dios. David sabe que él era un hombre conforme al corazón de Dios, como un llamado especial para guiar al pueblo de Dios. En ese sentido, aquí los enemigos de David eran los enemigos del Señor mismo. Eso era lo que le causaba angustia a David. Los enemigos del pueblo de Dios. Vean Lamentaciones 1:5. Aquí vemos al profeta Jeremías, ¿no? El que escribió Lamentaciones 1:5. Vemos qué tipo de adversarios son, ¿no? Lamentaciones 1:5. Sus adversarios se han convertido en sus amos. Sus enemigos prosperan, porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones, o sea, de sus actos perversos. Sus niños, hijo, qué horrible, sus niños han ido cautivos delante del adversario. Sus niños han ido cautivos delante del adversario, como lo que la vez pasada recomendé la película Sound of Freedom. Ojalá esté en cartelera, si no, apóyenla adquiriéndola de manera legal. Tremenda la historia del secuestro de infantes, ¿no? Y aquí no es nada nuevo. Desde los días de Jeremías ya estaba aquí este tipo de perversiones, ¿no? Y aquí, así que el sentimiento de David de que Dios lo había abandonado está relacionado con su sensación de depresión. Va de la mano, como el Señor mismo, ¿no? Cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Así que el sentimiento de David se relaciona con esa sensación de depresión. Lo podemos ver en el Salmo 143. Acompáñenme al Salmo 143, versos 3 y 4. 143, 3 y 4. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como los que hace tiempo están muertos. Y en mí languidece mi espíritu, mi corazón está consternado dentro de mí. Qué fuerte, ¿no? Toda la aflicción del rey David. Ahora vamos al siguiente punto, la petición de ayuda de David. Vemos la petición de ayuda de David. Aquí como David ora por su relación con Dios, ¿no? Versículo 3, hermanos, de nuestro Salmo. Versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. No debemos pensar que David quiso decir dos cosas diferentes cuando dijo, mira, respóndeme. No, aquí usa el método hebreo de repetición, ¿ya vieron? Usa un método hebreo de repetición para mostrar énfasis. Aquí clama desesperadamente a Dios, pidiéndole al Señor que le respondiera. David siente que Dios no estaba escuchando antes. Como vimos en el versículo 1, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Sin embargo, debe continuar clamando. ¿Por qué? Porque Dios es honrado cuando clamamos a Él de manera persistente, incluso desesperada. Lamentaciones 5:1 dice, acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Hay una cierta desesperación ahí. Y es válido, pero estás clamando a la persona correcta, ¿no? Estás clamando a Dios mismo, no a nadie más.
Y así es, hermanos, así con nosotros. Dios a menudo espera que nuestras oraciones sean desesperadas antes de respondernos. Muchas veces así pasa. La oración desesperada tiene poder, no porque en sí misma persuada a un Dios reacio, no es así, sino que demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por las cosas que le importan a Dios. Y que se enfoquen nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestra mente en lo que de verdad importa, pudiendo cumplir la promesa de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús en Juan 15:7? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en Juan 15:7? Ustedes se lo saben. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero una vez que sus palabras permanecen en ti, ya lo que quieras ya no va a ser tonterías, ni superficialidades, ni nada de eso. Es lo que se alinea a su voluntad, ¿no es cierto, hermanos? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y sigue, sigue el salmo, hermanos. Alumbra mis ojos, alumbra mis ojos. Aquí David tiene la sabiduría para discernir y saber que aunque él tenía sentimientos poderosos, no estaba viendo la realidad. No estaba viendo las cosas en perspectiva o a vuelo de pájaro, como dicen, ¿no? Su visión estaba nublada y oscura y lo admite. Así que clamó a Dios, alumbra mis ojos. Que él quería ver con claridad. Esta era una gran oración. Y el Espíritu Santo pone en nuestra mente los modelos de oración de las Escrituras, ¿no? Y esa es una de las razones por las que los salmos siguen siendo tan usados por los que aman a Dios. El apóstol Pablo, el mismo Pablo continúa la importancia de que el Señor alumbre nuestros ojos, que es el pasaje que leímos más temprano, hace rato, hermanos. Esto es lo que oró por los cristianos. Si quieren, regresemos a Efesios 1. Efesios 1. Y esto es lo que el apóstol estaba orando por los cristianos de la iglesia de Éfeso. ¿Lo recuerdan? Efesios 1, 17 al 19. ¿Para qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué dice en el 18? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para que qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Qué glorioso está esto. El hermano MacArthur comenta esto, que Pablo oraba para que los creyentes de la iglesia de Éfeso tuvieran esa disposición de conocimiento piadoso y la sabiduría que la mente santificada es capaz de adquirir y aplicar. De tal modo que ellos pudiesen captar la grandeza de lo que es tener verdadera esperanza en la herencia, ¿no? En la herencia que les espera y que ya es suya en Cristo, que ya es de ellos. Y tanto que nos abrumamos, ¿no? ¿A qué plano nos ha puesto el Señor, ¿no? Es decir, alumbrando, aquí cuando dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, aquí Pablo se refiere a que sus destinatarios van a lograr adquirir y pulir, que es una mente con iluminación espiritual. Pero no como lo pinta la filosofía oriental, ni el budismo. Ay, que alcanzó la iluminación espiritual. No saben ni lo que están diciendo. La iluminación espiritual es el único medio que permite entender y apreciar de verdad la esperanza y la herencia que tienes y tenemos en Cristo. Eso es. Así como el conocimiento para vivir en Él, para Él en obediencia. Esa es la auténtica iluminación espiritual. Eso es alumbrar mis ojos. A eso se refiere, hermanos. A eso se refiere Pablo y a eso se refería David. Nuestra esperanza, hermanos, no es un vago sentimiento de que el futuro será positivo. ¿Cómo dicen? Vienen tiempos mejores. Clásico, ¿no? Siempre vendrán tiempos mejores, hasta hay una canción. ¿Y cuándo van a llegar, no?
Hasta creo que un dueto de argentinos, cuando estaba en crisis Argentina, tocaron una cancioncita bien pegajosa, creer que se puede, creer que y mucho positivismo, ¿y eso qué, no? Y a ver si llegó la situación, a ver si mejoró la situación. Ay, con esa canción va a mejorar. Están peor. El kirchnerismo, y cómo han dejado miserables al pueblo argentino, sus gobernantes aquí, no solamente los nuestros, también allá, en todos lados. Ya hasta me perdí. Ya, no es, ok. Para que no duerma de muerte. Ahí está, regresamos al Salmo, hermanos. Para que no duerma de muerte. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, pudo haber tenido este versículo en la mente cuando escribió a los creyentes en Éfeso. Todo lo que estaba escribiendo Pablo sobre nuestra necesidad de la luz de Cristo, Pablo seguramente estaba viendo este salmo, el Salmo 13. Y nuevamente lo vemos en Efesios, pero ahora vayan a Efesios 5. Efesios 5 del 13 al 4. Para que no duerma de muerte, dijo David. ¿Y Pablo qué está escribiendo? Efesios 5 del 13 al 4. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice que, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. A mí me hace bien ese versículo, que soy de sueño bien pesado. Me hace muy bien. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Dice, para que no duerma de muerte, dice David. Y luego que dice Pablo, levántate de los muertos, ándale. Y te alumbrará Cristo. Por cierto, estas palabras pudieron haber sido parte de un himno de Pascua en la iglesia primitiva que se usaba como invitación a los no creyentes. ¿Lo sabían? Esta pudo haber sido un himno de Pascua. Así que luego de este recordatorio y advertencia a los efesios, en los versos 15 al 17, vean lo que sigue. Vean cómo Pablo pasa a dar algunos consejos pertinentes, consejos prácticos. Ya saben cómo es Pablo. Primero la doxología, la alabanza al Señor, y luego consejos prácticos y sus cachetadas a los creyentes, ¿no? Y el primer consejo que tiene Pablo, que ver con un comportamiento prudente. Vean lo que sigue, Efesios 5, versículo 15. Ahora ustedes, cabezones, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como ¿qué? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, ¿no qué? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dunda que nos pone Pablo, ¿no? Conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra eso es sabiduría espiritual, eso es alumbrar nuestros ojos. Por ejemplo, la voluntad revelada de Dios para nosotros es que las personas se salven, ¿no? Es lo más importante, que se salven y sean llenas del Espíritu. Alguien hizo este precioso comentario, se los leo. Y cito, el mundo teme tan solo al poder del átomo, pero nosotros pertenecemos al Dios del universo, el que no solo creó el poder atómico, sino que también resucitó a Jesucristo de la muerte. El poder incomparable de Dios está a su alcance para ayudarlo. No hay nada demasiado difícil para Él. ¿Cómo ven? ¿Y nosotros de quejumbrosos? Si no somos alumbrados por Dios, seguramente nos dormiremos. Y a menudo el sueño espiritual conduce a un severo castigo si somos creyentes, ¿no? Pero si alguien no lo es y sigue resistiendo a Dios, su negligencia espiritual lo llevará a juicio, y que es la muerte espiritual. Eso es, el sueño espiritual le conduce a una muerte espiritual. Ahora seguimos con el punto 4. David ora por victoria sobre sus enemigos. Ahí el versículo 4, no, perdón, me equivoqué de punto, más bien es el versículo 4, hermanos. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Para que no diga mi enemigo eso. Aquí David sabe bien que una de las peores partes de perder contra alguien es escucharlo jactarse después de que te ha derrotado. Es tan humillante eso, en tu cara, ¿no? Que nos digan eso nuestro adversario. Así que lo que más le caería mal a David, ¿y a quién no le cae mal eso?
Es eso, ¿no? Que nos digan lo vencí, que su enemigo se regocije cuando él estaba abatido. Como el Salmo 25:2, ¿no? Es muy, muy famoso ese versículo, porque hasta canto lo hemos hecho, ¿no? Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Salmo 25:2. ¿Qué dice ahí? Volvemos al Salmo. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Aquí qué se refiere? ¿Resbalar con una cascarita de plátano? No. Aquí resbalar en el original hebreo es mot, que también aplica cuando alguien flaquea. ¿Sabían? Cuando alguien es sacudido, se desliza o finalmente cae. Sabiendo cómo sus enemigos se regocijarían por esa caída, David estaba más decidido a no resbalar, a no flaquear. Por eso en el Salmo 55:22 dice, precioso Salmo, Salmo 55:22, ¿qué nos dice el salmista? Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Tenemos al Señor, pero muchas veces tenemos tantas riquezas, todo lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos, y muchas veces queremos seguir valiéndonos de nosotros mismos. Como si nosotros solitos tuviéramos la sabiduría para salir del problema o para saber responderle al adversario, ¿no es cierto? A veces nos envalentonamos mucho, terminamos siendo más necios. Salmo 121, ¿qué es lo que dice? Precioso salmo que ustedes ya se lo saben. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿De dónde viene nuestro socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del rey Saúl, a quien el pueblo prefirió como rey que al Señor mismo. Mi socorro viene de Charles Darwin. Mi socorro viene de Sigmund Freud. Viene de Deepak Chopra. Viene de Greta Thunberg. Viene de Jesús Adrián Romero. Viene de Morena, la esperanza de México. Viene de uno mismo. Confía en tu corazón. Tú tienes buenos sentimientos. ¿De quién viene? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Viene de Jehová, solamente del Señor. Proverbios 12:3 dice, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Noten que a pesar de la debilidad de la carne que tenía, obviamente por ser humano, David, él busca ayuda en Dios. Mira, respóndeme. No le dice a nadie más, solo al Señor. Mira, respóndeme. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesús dijo? Pedid y se os dará. En Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Si el enemigo llega a vencer, Dios será deshonrado. Pero si David vence la batalla, él no va a buscar gloriarse a sí mismo. Él quiere que Dios sea glorificado en la victoria. David buscaba eso. Ahora ven, hermanos, por qué a pesar de sus defectos, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora precisamente por eso vamos a ver, a pesar de la desesperación, en quién se regocijó el salmista. Vean, punto 3, la confianza de David en el Señor. La confianza de David en el Señor. Aquí vemos su expresión de confianza en la misericordia de Dios y el gozo de David en el Señor, ¿no? Su salvación. Versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. David, después de su oración, llega a un lugar de confianza y seguridad. He confiado, dice aquí. He confiado se traduce del hebreo batahti, que habla de en tiempo pasado y que también significa tener confidencia en alguien. El Señor es tu confidente. Como el Salmo 147:11. Salmo 147:11, que dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es como si David recordara que realmente confiaba en el Señor y despejó la niebla de sus ojos somnolientos, ¿no? Mientras Dios alumbra sus ojos. Ya que a diferencia de los hombres perversos que atacan sin piedad, el Señor sí tiene misericordia de sus hijos.
Judas, vamos hasta Judas, que es solamente un capítulo, pero los versículos 20 al 21, Judas está antes de Apocalipsis. ¿Qué es lo que dijo el apóstol? Versículos 20 al 21, Judas 20, 21. Pero vosotros, amados, muy parecido, yo en tu misericordia he confiado, dice David. Y Judas dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ¿qué? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así es, hermanos, como un apóstol siempre refuerza lo que otro hombre de Dios decía, ¿no? Seguimos, mi corazón se alegrará en tu salvación, en tu salvación. Ahora David dirige sus sentimientos en lugar de que sus sentimientos lo dirijan a él. ¿Lo ven? Se alegrará, mi corazón se alegrará. Le dijo a su corazón que se ocupara en regocijarse. Así es, como en Isaías 12:2. Isaías 12:2. He aquí Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido mi salvación. ¿Recuerdan a Ana, la madre del profeta Samuel? Quien lloró y clamó a Dios para que le concediera un hijo porque no podía embarazarse. Una vez que Dios oye su oración y le concede tener al bebé Samuel, vemos una preciosa alabanza. Vamos al capítulo 2 del primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2. Y aquí como Ana canta una doxología, ¿no? Registrada en esta primera mitad del capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2. Tan solo leamos los dos primeros versos, nada más. Primero de Samuel 1 y 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana estuvo alabando al Señor por la respuesta de su oración por un hijo, ¿no? Y el tema de su oración poética fue su confianza en la soberanía de Dios y su agradecimiento por sus bendiciones. Así que Ana alaba a Dios por ser una roca firme, por ser una roca fuerte e inmutable. Y María, la misma madre de nuestro Señor Jesús, utilizó la oración de Ana como modelo de su propia canción en alabanza, la llamada Magnificat. Ustedes la han leído, donde María dice en Lucas 1:46 y 47, lo que dice María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que como Ana y María, debemos confiar en que Dios tiene el control último sobre los hechos de nuestras vidas. Y debemos estar agradecidos por la manera en que nos ha bendecido, pase lo que pase. Hermano, hermana, en nuestro agitado mundo los amigos van y vienen, las circunstancias cambian. De veras que es difícil encontrar una base sólida que no cambie, Aquellos que dedican sus vidas a lograr causas o posiciones tengan la seguridad que son cosas finitas y transitorias. Las posiciones por las que trabajamos tan duro van a perecer, pero Dios siempre está presente, hermanos. Esperen Él nunca falla. Y así como sucedió con Ana, con frecuencia David declara que Dios escuchaba o actuaba muy lentamente para ayudarle, ¿no? Pero a menudo también nosotros sentimos esa impaciencia. Pareciera que la maldad y el sufrimiento no captan su atención y nos preguntamos, ¿cuándo lo va a detener Dios? Versículo 6, cantaré a Jehová. Versículo 6. Por cierto, hermanos, aquí la salvación en hebreo, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Salvación en hebreo es Yeshua. Y nada menos que es uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Salvación, Salvador. Si eres salvo puedes regocijarte en ello, ¿no? Ver las cosas en perspectiva y tener una vista más clara. Bueno, versículo 6, cantaré al Jehová. Ya estamos acabando, hermanos. Aquí David sabe que el regocijo se expresa maravillosamente en el canto. Así que cantaría a Jehová. Cantar al Señor expresaría su gozo y aumentaría este mismo, ¿no? El gozo.
Dijo Spurgeon, nuevamente cito a Spurgeon: no hay suficiente canto en el mundo. Recuerdo a una sirvienta que solía cantar mientras estaba lavando y su ama le dijo: cielos, Jane, ¿cómo es que siempre estás cantando? Y ella dijo: mantiene alejados los malos pensamientos. Seguimos, hermanos, con el Salmo. Con ojos alumbrados David ve la bondad de Dios, porque me ha hecho bien. Vean, aquí toda esta frase encontré que curiosamente se traduce del hebreo gaumal, porque me ha hecho bien. Gaumal, que curiosamente significa destetar. ¿Ustedes creen? Destetar, así, tal como lo oyen. El acto de una madre cuando ya no deja más que su bebé tome de la leche materna. Es como una alegoría de que Dios alimentó al punto a David, que lo hizo ser un hombre independiente, ¿no? Destetar. También gaumal significa hacer frente completa y adecuadamente. Eso significa también. O en pocas palabras, hacer madurar. Otro salmo con este mismo verso es el 116:7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Ahí también dice gaumal, como si dijera Jehová te destetó, te ha hecho ya un hombre independiente. Qué transición, ¿no? Qué transición. Al comienzo del salmo, David estaba abrumado por sus sentimientos y creía que Dios se había olvidado de él y se estaba escondiendo de él. Tenía problemas con Dios, consigo mismo y con los demás. Sin embargo, ahora ve cómo Dios le ha alimentado con su palabra y lo ha hecho madurar. Y por eso dice: me ha hecho bien. Y mientras David piensa en todo esto, él tiene una buena razón para regocijarse y cantar, porque Dios ha sido bueno con él. Y si solo pensamos en ello, cada persona en esta tierra tiene motivos para regocijarse, ¿sí o no? Porque de alguna manera Dios ha sido bueno con todos. Debido a que sus ojos fueron alumbrados, David ahora puede ver la bondad de Dios, y qué cambio de perspectiva, ¿no? ¿No es así? ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros no hemos experimentado de la gracia de Dios, de su compasión, de su misericordia, de las riquezas de las enseñanzas de su palabra, y aún así con todo esto, en lugar de madurar, seguimos quejándonos? Como si nos ahogáramos en un vaso de agua, ¿no? Y alguien viene en nuestra ayuda a querernos sacar y nosotros lo empujáramos diciendo: no, espera un poco más, deja que me siga ahogando en este vasito. Y ese vasito tiene el nombre de autoconmiseración, ¿no? David expresó sus sentimientos a Dios y encontró fortaleza. Y al final de su oración ahora expresa esperanza y confianza en el Señor. Conclusión, hermanos. John Bunyan, el que escribió el Progreso del Peregrino, dijo: con una u otra escritura me fortalecería contra todo, tanto que a menudo he dicho: si fuera lícito, podría orar por mayores problemas para obtener un mayor consuelo. Pues es la oración, hermanos, es la clave. La oración y alabanza en su nombre es una forma en la que podemos expresar nuestros sentimientos correctamente y hablar con el Señor de nuestros problemas. Él nos ayuda a encontrar la perspectiva adecuada. Y ya por último, acompáñenme a Habacuc 3. Y antes de que Dios pueda iluminar nuestros ojos, debemos admitir y estar de acuerdo en que no vemos todo. Necesitamos darnos cuenta de que nuestros sentimientos no nos brindan información completa y precisa. Pero si hacemos esto y clamamos al Señor y estudiamos su palabra, pues Él va a iluminar nuestros ojos, ¿no? Nos llevará de un lugar de desesperación a uno de confianza, de gozo y de seguridad. Y todo esto nos da paz, como dice Habacuc 3 del 17 al 19. Habacuc 3 del 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Bendito sea, Señor, por tu palabra, por tu salmo, por tu siervo David, quien escribió este salmo, como muchos otros salmos que son hermosos y que en su mayoría son doxologías, son alabanzas a ti, Señor, y nos ayudan a
dejar de pensar en nosotros mismos, Señor, que muchas veces estamos angustiados porque pensamos solamente en nuestro problema y no en ti, Señor, en cómo agradarte a ti, Señor. Perdónanos por nuestro egoísmo, nuestro orgullo que muchas veces se manifiesta y esa falta de fe en ti, Señor, cuando deberíamos estar tranquilos y ver las cosas de vista aérea, Señor. Ver las cosas desde arriba y verlo todo que hay cosas que vienen y van. Todo pasa. Solamente el que hace tu palabra permanece, Señor, y tu palabra y tú mismo eres eterno, Señor. Gracias por tu palabra. Y pues que sea de gran bendición y edificación a mis hermanos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios siga bendiciendo su palabra.